Buenas tardes, queridos estudiantes, colegas de la Universidad Católica Boliviana, así como de la Universidad Privada Boliviana, en este nuevo encuentro que tenemos, este workshop internacional. El día de hoy nos acompaña el doctor César Pérez, es un doctor en microbiología ambiental, con una amplia experiencia en el uso de herramientas moleculares, en el estudio de ambientes externos realizando modelos de estudio de sequía, desertificación, cambio climático y astrobiología. El doctor Pérez tiene una licenciatura en biología de la Universidad Mayor de San Simón y concluyó su doctorado en biología y microbiología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y cuenta también con un postdoctorado en microbiología ambiental por la Universidad Johns Hopkins. Esta tarde, este importante investigador y profesional que pertenece a la Universidad Privada Boliviana nos va a dar una charla de ensamblaje de comunidades. Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida y cederle la palabra. Por favor, doctor Pérez, adelante. Súper, muchas gracias por la presentación. También muy agradecido por la invitación a poder presentar un poco de la investigación. No voy a hablar específicamente de la investigación, pero sí voy a hablar de algunos aspectos que se toman en cuenta. Estoy feliz de compartir esto porque vendría a ser la primera vez que hablo de esto en Bolivia, y es un tema que yo considero muy importante porque a pesar de sonar ecología, naturaleza, tiene muchas consecuencias en lo que es desde salud hasta cambio climático y manejo de ambientes. Entonces, yo voy a hablar de esto, de interacciones entre especies en el establecimiento de comunidades biológicas. Eh, Voy a compartir mi presentación, que la tengo acá. Perfecto. Pueden verla, ¿verdad? Ahí está. Sí, doctor, adelante. Acá, si no, cambia, ya, perfecto. Entonces voy a hablar del establecimiento de comunidades biológicas. Entonces suena nuevamente, como lo dije, un poco de ecología, suena algo más de la naturaleza, pero realmente tiene muchas implicaciones en lo que es la salud, en lo que es el manejo de sistemas, en lo que es la seguridad alimentaria y en muchas de estas cosas, ya que es un problema que cuesta todavía resolver. También voy a hablar precisamente cómo es que tiene que ver esto de las variables estocásticas en este problema. Y esta presentación va a ser un poco más sobre teoría, sobre qué cosas piensan los investigadores y ese tipo de cosas. Así que por favor, si quieren interrumpirme, pueden interrumpirme cuando sea necesario. Si quieren interrumpirme en cualquier momento, está perfecto. Y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Entonces, voy a tratar de establecer esto de una manera en que voy a agarrar ideas de muchos investigadores y las voy a poner en lo que vendría a ser el contexto de la estadística. No voy a entrar mucho detalle en ERE porque estas son cosas que no son tan especiales, es decir, no son paquetes específicos, no son formas de resolver los problemas estadísticos bien particulares, sino son más ideas de qué es de cuál es la variable de respuesta y cuál es la variable explicativa. Entonces, a muchas personas les gusta ir al campo. Espero que a ustedes también. Entonces, les gusta conocer el bosque, conocer la naturaleza, ver los animales, etcétera. Entonces, hacer esto se ha puesto muy de moda, ¿no? Hacer trekking y conocer distintos lugares, caminar por los ríos, etcétera. Y lo que generalmente vemos es esto, ¿no? Esta imagen le he puesto, esta, esta imagen le he Doctor, puesto, sí, doctor, una consulta. Nos está mostrando tal vez el otro monitor, ¿no es cierto? El que se encuentra las dos pantallas. No sé ya, si la presentación, el otro monitor tal vez es el que nos quiera presentar. porque hay una foto del bosque, ¿o no? Sí, y al lado está la siguiente diapositiva, ¿no? Parece que nos... Ah, ya, ya. No, no hay problema. Sí, Eh, lo voy a poner, a ver. Sí, no, no hay problema. perfecto.
Súper. Entonces, lo que les quería mostrar es esto, ¿no? Una foto del bosque. Les voy a archivar esto rápido. Em, ahora sí. Ahora sí debería estar. Ahora sí, perfecto. Ok, Muchas perfecto. gracias. Súper. Entonces, esta es una foto del bosque y les pongo esta foto para que se entienda qué exactamente es una comunidad biológica. Una comunidad biológica se refiere a muchas especies viviendo en un espacio y teniendo relaciones entre sí. ¿Cómo se puede ver qué tipo de comunidad hay acá? Acá, por ejemplo, pueden ver por los colores que hay árboles que son verdes, que es como lo que conocemos. Hay uno que tiene unas flores anaranjadas y aquí hay otro. Hay otros que tienen estas flores violetas. Acá hay otro de esas. Y si ustedes ven incluso en lo verde, hay verdes más claros, verdes más oscuros. Hay algunos árboles que no tienen hojas. Entonces, esas diferencias que saltan a la vista nos permiten decir así bien a grosso modo que esto es una comunidad. Nuevamente, son distintas especies que viven en el mismo espacio físico y están teniendo relaciones interespecíficas entre sí. Entonces, para entender mejor qué es una comunidad, yo siempre trato de acudir a lo que vendrían a ser los niveles de organización biológica. ¿Qué son los niveles de organización biológica? La organización biológica se refiere a la complejidad de los organismos. Entonces, hay complejidad micro, que vendría a ser la parte atómica, la parte molecular, la parte celular y la parte genética, pero hay una complejidad macro, que es que donde la base de, lo macro, de la parte macro, es decir, de la ecología, vienen a ser los organismos. Entonces, cuáles son los niveles macro de organización biológica? Como les dije, todo comienza con los organismos. Entonces, cada individuo tiene unas características, ¿no? Y estas características están relacionadas a la supervivencia, a la reproducción. Entonces, los organismos son la unidad de la selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ocurre algún evento que va a seleccionar a los organismos de una población, entonces es a los individuos donde va ese evento. Puede ser que algunos individuos sean más propensos a enfermedades que otros, algunos individuos no sobrevivan a un predador que otros, pero también existen las partes positivas, ¿no? Que son individuos que tienen ventaja evolutiva sobre otros, es decir, tienen ventaja para adaptarse frente a otros individuos. Luego, el siguiente nivel es la población. La población son individuos de la misma especie, pero todos viviendo en el mismo espacio físico. Y el siguiente nivel es la comunidad, que es de lo que vamos a hablar más ahora. La comunidad son poblaciones, distintas especies que están interactuando entre sí en el mismo espacio físico. ¿Por qué es tan importante estudiar comunidades? Si uno va al siguiente nivel, el siguiente nivel son los ecosistemas. Y en los ecosistemas lo que pasa es que tenemos ya también lo que vendrían a ser la parte abiótica. ¿Y qué se refiere con parte abiótica? Ahí está el clima, ahí está, ahí está el suelo, y lo más importante para nosotros ahí están los flujos de nutrientes. Es decir, aquí están los famosos NPK, que es lo que se utiliza en los fertilizantes, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Acá está el azufre, e incluso, dependiendo de la comunidad, aquí hay cosas muy importantes para la economía, como son el litio, el sodio, el potasio, también las tierras raras, etcétera, todo dependiendo de qué organismos viven en ese espacio biológico. Y si vamos un paso más allá del ecosistema, tenemos la biosfera, y la biosfera se refiere a todo lo que son el planeta, o sea, todos estos procesos, pero a nivel planetario. Eh, Eso vendría a ser en cuanto a la organización de las comunidades. Entonces, algunos conceptos, lo que les decía, ¿no? Una población es un conjunto de organismos de la misma especie que residen en el mismo espacio físico. Una comunidad son las distintas poblaciones que viven en asociaciones entre sí y las asociaciones son muchas. Ahora voy a hablar de unas cuantas, pero las asociaciones son muchas. Un ecosistema, que son todas las interacciones entre comunidades, entre sí y con el entorno abiótico. Ahora, tiene todo esto que ver con la parte de estadística, con la parte de variables estocásticas y con la parte de variables determinísticas? Ahora mismo voy a entrar a eso, porque como les decía, la parte estadística, matemática, no es tan complicada como en otros sistemas, tanto biológicos como en otros problemas de ingeniería y de ciencia. Acá realmente lo que buscan los investigadores es saber qué es X y qué es Y.
Y una vez encuentra el X, es decir, qué es la variable explicativa y qué es la variable de respuesta, ¿no? Y una vez uno encuentra la causa y la consecuencia, ya puede empezar a utilizar cualquier tipo de herramienta estadística para poder probar las cosas. Entonces, ¿por dónde se comienza? Se comienza en esto. Eh, Todos los organismos, es decir, todas las poblaciones, tienen lo que se llaman recursos, necesitan recursos y condiciones. ¿A qué se refiere un recurso? Un recurso significa a los nutrientes, prácticamente a los nutrientes y a las cosas químicas que necesitan para poder desarrollarse completamente y para poder reproducirse. El principal nutriente es el carbono. El carbono, en nuestro caso de las personas, es un carbono orgánico. ¿Por qué? Porque nosotros comemos y en la comida tenemos azúcares, tenemos proteínas y tenemos este tipo de cosas que son fuentes de carbono orgánico. Otro recurso importante es el nitrógeno. Para nosotros también el nitrógeno es orgánico. Nosotros sacamos toda la comida. Los organismos, las poblaciones, no siempre sacan toda la comida. Por ejemplo, las plantas sacan el CO2, que es su fuente de carbono del medio ambiente. Las bacterias sacan el nitrógeno también del medio ambiente y ni las plantas ni los animales pueden conseguir nitrógeno, entonces las bacterias son muy importantes en la parte del ciclo del nitrógeno. Esto es súper importante para cultivos, porque cuando ustedes han visto la soya, seguramente sacan una planta de soya, o si no, también pueden sacar una planta de pasto, van a ver que tienen unos tumores en la raíz. Y esos tumores son asociaciones entre bacterias y plantas que les permiten a las bacterias obtener el nitrógeno del medio ambiente y de ahí se la pasan a las plantas. Y existen muchos otros nutrientes, por ejemplo, el azúcar, el fósforo, el potasio, el magnesio. Seguramente todo esto han visto cuando han visto propagandas de comida. Alto en magnesio, alto en potasio, de leche, ¿no? Alto en potasio, alto en calcio, alto en hierro. Cuando ustedes les dicen de la sal tiene yodo, entonces todos estos son recursos que necesitamos para crecer y para reproducirnos. Las condiciones son otra cosa. Las condiciones se refieren más que todo cómo está el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos gusta el frío, el calor o nos gusta así templadito. Nos gustan ambientes secos, húmedos o inundados. Nos gusta mucha luz, poca luz o nos gusta la oscuridad. Nos gusta el día, nos gusta la noche, ¿no? Entonces, a esto se refiere a todo lo que vendrían a ser todo lo que vendrían a ser la parte de el medio ambiente. Entonces, los organismos necesitan recursos y necesitan condiciones para poder prosperar. Y aquí es donde comienza la parte matemática. Eh, Normalmente cuando uno hace este tipo de estudios en comunidades o en poblaciones, lo que primero se fija es la parte ambiental. Entonces, ¿cómo afecta la parte ambiental a cómo afecta la parte ambiental a lo que vendría a ser el crecimiento de los organismos? Si ustedes se imaginan la temperatura y la velocidad del crecimiento, ustedes ven que hay una temperatura mínima, que es donde no puede haber vida. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, entonces empiezan a aparecer las poblaciones. ¿Por qué? Porque la nueva temperatura les permite poder hacer sus reacciones químicas. Llega un momento en que hay una temperatura óptima, pasa esa temperatura óptima y el organismo se muere porque ya también se pone muy caliente. Entonces, si ustedes se imaginan, esto podría ser un polo donde no puede haber personas y esto podría ser un volcán donde tampoco puede haber personas. Y al medio está la temperatura óptima, que es donde se dan todas nuestras reacciones metabólicas. Esa es la influencia de los factores ambientales en el crecimiento. Súper. Entonces, ahora, ¿qué es un ensamblaje de comunidades? Y de lo que les voy a hablar hoy. El ensamblaje de comunidades se refiere a lo siguiente. Lo que les decía, cuando ustedes van al bosque, pero el bosque no es la única comunidad, en la ciudad también hay muchas comunidades, en los parques, en sus jardines, incluso donde ven las distintas flores y los distintos insectos, lo que están viendo es esto, es un patrón. Entonces, este patrón ocurre porque hay un proceso de ensamblaje, es decir, hay un proceso por el cual todas las especies llegan a este lugar y se establecen. Entonces, ¿cómo comienza el ensamblaje? El ensamblaje comienza de la siguiente manera. Imagínense que explotó un volcán en el medio del mar, que explotó un volcán en el medio del mar y formó una isla. Y esta isla está vacía. Entonces, para que haya vida en esa isla, lo primero que tiene que pasar es que los organismos tienen que llegar a esta isla. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que un organismo llegue a ese lugar.
Lo segundo que tiene que pasar es que cuando ese organismo llega al lugar, tiene que establecerse. Entonces, y establecerse puede ser muy distinto para las especies. Uno puede llegar, no le gusta el lugar, no le gusta la isla, porque eso es el problema cuando no hay nada. Por ejemplo, si lo primero que llega es una persona, no va a tener ni comida ni comida ni agua. Entonces, puede que esté ahí, pero va a morir eventualmente. Pero hay otros organismos que llegan y pueden establecerse y una vez se establecen, se pueden reproducir a pesar de las condiciones ambientales. Entonces, ya los primeros organismos se han establecido en esta isla. Entonces, ya tenemos una isla con unas cuantas especies. Las siguientes especies que lleguen a la isla tienen que competir con las especies que ya estaban por los recursos. Y esta competición también los puede matar a cualquiera de las dos. Y una vez terminan de competir ambas especies, eh, tenemos una nueva especie en la comunidad anterior. Entonces, este ensamblaje de comunidades es el método por el cual la biodiversidad va aumentando. Las especies llegan a un lugar, se establecen, empiezan a reproducirse, llegan nuevas especies y estas nuevas especies tienen que competir con las anteriores y si sobreviven a esa competencia, entonces ya tenemos una especie más. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante, por ejemplo, así, de la manera en que lo he explicado, por el caso de las especies invasivas. Hay un pez que seguramente ustedes ya se lo han comido, espero que sí, o tal vez no, que se llama el paichi. El paichi es un pez gigante que ha llegado al Amazonas y este paichi no tiene competencia. Entonces ha llegado, es muy grande y empezó a comer a todas las especies locales. Entonces, en este caso, ha sido una especie que ha logrado llegar a un lugar, se ha visto que hay mucho recurso, ha prosperado demasiado y esa prosperidad es el desmedro de las otras especies que están ahí. También lo mismo pasa con el COVID, aunque no lo crean. La misma dinámica. El COVID llegó a un país, y entonces, ¿qué pasó? Se contagió todo el mundo. Se contagió todo el mundo y muchas personas sufrieron, ¿no es cierto? Pero las personas que sobrevivieron, esta competencia entre COVID y persona, venía otra oleada de COVID, entonces ya estaban como que acostumbradas. Entonces ahí estaba pidiendo un ensamblaje de comunidades, donde llegaba una enfermedad a una comunidad, esa enfermedad mataba a muchas personas, que era producto de la interacción biológica, y finalmente cuando la enfermedad se establecía y las personas sobrevivían, entonces había ya las nuevas variantes de esa enfermedad llegaban, pero ya convivían con las personas, que es en el estado que estamos ahora. Por eso es importante hacer estos estudios de comunidades, este tipo de temática. Entonces, hay una fórmula bien general para esto, y es esta, ¿ok? La biodiversidad, que es lo que estaba hablando, ¿no? De cuántas especies hay en un lugar, es igual a los factores abióticos más las relaciones interespecíficas. Los factores abióticos es lo que les decía, ¿no? Las condiciones, la temperatura, la cantidad de luz, etcétera. Y las relaciones interespecíficas son nuestras relaciones que tenemos con otras especies. Entonces, esta es la fórmula matemática que las personas que estudian ecología de comunidades tratan de resolver. Y como les decía, no hay mucha magia en esto, no hay nada nuevo en esto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esto se lo puede asimilar a una regresión lineal, donde y es igual a x más un alfa, ¿no? Es decir, la pendiente más un intercepto. Es decir, básicamente nosotros trabajamos con relaciones, con regresiones. No siempre son lineales. Algunas de estas regresiones se llaman regresiones de modelos lineales generalizados. ¿Qué quiere decir? Pueden haber regresiones Poisson, pueden haber regresiones binomiales, pueden haber regresiones mucho más complicadas de otras distribuciones, como por ejemplo Power Law, binomial negativo, etcétera. Pero en general son regresiones. Súper. ¿Cómo se resume esto? Nosotros tenemos lo que dice la teoría es lo siguiente. Lo que dice la teoría es que tenemos un grupo de especies regionales, es decir, en La Paz hay un grupo de especies que está distribuida por toda La Paz, que pueden estar entre abejas, insectos, plantas, etc. Entonces, estas especies tienen que llegar a los lugares, por eso dice dispersión, tienen que llegar a los lugares y una vez llegan a los lugares existe el filtro ambiental,
que es lo que les decía, si les gusta o no les gusta. Sobreviven al filtro ambiental, existe el filtro biológico. El filtro biológico son las interacciones con otras especies. Y una vez pasan el filtro ambiental y el filtro biológico, se forman las comunidades de especies locales. Entonces, una vez se establece la comunidad, sigue habiendo interacciones aquí dentro de las especies. Algunas son positivas, otras son negativas, son bastante complicadas, pero esto forma parte del ensamblaje de la comunidad. Y también el ambiente, ustedes saben que por cambio climático está variando, entonces siguen también en la brega de estar contra el ambiente y contra las interacciones bióticas. ¿Qué tipo de datos se necesita para saber esto? Entonces, bueno, seguimos pensando en la fórmula, que es biodiversidad es igual a factores abióticos más relaciones interespecíficas. Entonces, cuando uno hace uno de estos estudios, ¿qué tipo de datos se necesita? El primer tipo de datos que se necesita son las variables ambientales, ¿verdad? El primer tipo de datos que se necesita son las variables ambientales. Entonces, en este caso, como estoy hablando de plantas, mis variables ambientales van a ser la cantidad de agua y la cantidad de nitrógeno. Lo segundo que se necesita es empezar a describir cada una de esas especies. Les voy a explicar más adelante por qué y qué tiene que ver, y qué tiene que ver esto. Cuando describimos estas especies, por ejemplo, acá estamos viendo la profundidad, la cantidad de nitrógeno va disminuyendo con la profundidad y la cantidad de agua también disminuye con la profundidad, aunque no tan bruscamente. Entonces, si el nitrógeno y el agua van disminuyendo con la profundidad, ¿qué características tienen que tener las plantas que más sobreviven, o que mejor sobreviven? Tienen que tener raíces profundas. ¿Por qué? Porque con unas raíces hasta cierta profundidad pueden coger el nitrógeno y también pueden coger el agua que llega más abajo. Entonces, en nuestras especies vemos las raíces de la planta 1, la planta 2 y la planta 3. Así a simple vista, la planta que peor le puede ir en este lugar es a la tercera. No, perdón, a la primera. ¿Por qué a la primera? Porque tiene raíces muy profundas que a pesar de que coge el agua, tal vez no sea tan buena cogiendo el nitrógeno. En cambio, la segunda llega hasta un punto donde hay menos nitrógeno, pero hay mucha agua. Y la tercera sí, está donde hay más agua y más nitrógeno. Entonces, a la tercera es a la que mejor le puede ir. Una vez empezamos a describir las cosas que nos interesan de nuestras especies, que realmente puede ser cualquier cosa dependiendo del recurso. Si nuestro recurso es luz, lo que nos interesaría sería el tamaño de las hojas. Y si nuestro recurso es otro nutriente, entonces tal vez podemos ver la cercanía que tiene ese nutriente. Lo tercero que se ve, y esto ya aquí empieza a ser un poco más interesante. Uno empieza a ver cuán parecidos son estos. Hay una teoría que dice que todos los organismos del mundo, o sea, todos los seres vivos, tenemos un ancestro en común. Entonces, realmente todos los seres vivos del planeta vendríamos a ser como primos, ¿no? Primos más cercanos, primos más lejanos. Entonces, queremos ver cuán primos somos también. ¿Para qué? Para darle identificación a esto. Y finalmente aquí comienza la parte de determinístico, estocástico, etcétera. Uno empieza a hacer gráficas donde ve los puntos ideales de humedad del suelo y nitrógeno, entonces ahí es donde encuentra el lugar perfecto para las plantas. También hace las relaciones entre plantas, porque por ejemplo la planta 1 versus la planta 2, cómo varían, ¿no? Entonces la planta 1 versus la planta 3, cómo varían, y la planta 2 versus la planta 3, cómo varían en cuanto a número y en cuanto a crecimiento. ¿Por qué? Porque acá podemos ver, por ejemplo, que 1 y 2, la 1 le va bien, pero la 2 no tanto. Entonces estas dos están en una exclusión. ¿Por qué? Porque la 1 está excluyendo a la 2. En cambio, la 2 y la 3 y la 1 y la 3 pueden vivir juntos. Entonces, aquí estamos viendo todo lo que les decía, ¿no? Las relaciones con el medio ambiente y las relaciones entre plantas. Ahora, la pregunta clave acá, ¿qué tipo de variables son estas? ¿Son estocásticas o son determinísticas? Y aquí eso es la parte importante de empezar a estudiar comunidades desde otro punto de vista, que es el punto de vista estocástico. La teoría, eh, la teoría lo que dice es lo siguiente. Primero, voy a ir descomponiendo un poquito la ecuación. La variable de respuesta siempre va a ser la biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? La biodiversidad comprende la variedad de todos los organismos que existen en el planeta, ya sean genes, especies o ecosistemas.
pueden ser especies. Generalmente la biodiversidad se mide en especies. Y como no se puede estudiar todo el planeta al mismo tiempo, entonces la biodiversidad también comprende la variedad de todos los organismos en una región, ¿no es cierto? Ahora, como son todos los organismos que existen en una región, que generalmente una región se muestrea y entonces vendríamos a ver todos los organismos que existen en una muestra, este es un problema de cómo se obtiene la información y cómo también se analiza la información. ¿Por qué cómo se obtiene y cómo se analiza? ¿Cómo se obtiene? Voy a ir avanzando un poquito. ¿Cómo se analiza? Porque la biodiversidad puede llegar a ser muy compleja. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas especies de árboles hay en un parque? ¿O alguna vez se han preguntado cuántas especies de mariposas hay en un bosque? Y mucho peor, se han preguntado cuántas especies de bacterias hay en un lago. Entonces, esa cantidad de información que se obtiene puede llegar a ser muy compleja. Entonces, eso causa un problema de análisis de datos. Y al mismo tiempo, al ser las comunidades, la biodiversidad muy compleja, también es un problema de cómo se obtiene. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan un lago y quieren contar la cantidad de mosquitos, no es lo mismo la cantidad de mosquitos al medio del lago que a los bordes del lago, ¿no? Entonces también genera un problema de cómo es que obtenemos estos datos. Ahora, una vez tenemos datos, porque el problema de la representatividad es otro curso aparte, pero una vez tenemos estos datos, ¿cómo se estudia? Quiero que se imaginen estas dos comunidades, ¿ok? Tenemos una comunidad A y una comunidad B. Entonces, cada color vendría a representar una especie. Cada color vendría a representar una especie. Entonces, para poder representar esto, que no es tan fácil, entonces, ¿cómo diríamos que A es más diverso que B? Que es generalmente la pregunta que todos nos queremos hacer, ¿no es cierto? Cuando hablamos de bosque, cuando hablamos de lugares, entonces la pregunta que generalmente se hacen es, ¿qué lugar tiene mayor biodiversidad que otro lugar? Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace mediante el cálculo de índices. Estos índices se pueden determinar de dos formas. Un índice se llama alfa diversidad y la alfa diversidad es cuántas especies hay en una muestra. Por ejemplo, en la muestra A hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la muestra B hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ambas muestras tienen la misma cantidad de especies o los colores, ¿no? Entonces, tenemos 6 en A y 6 en B. ¿Qué tipo de preguntas se responden con la alfa diversidad? Si a nosotros nos interesa, por ejemplo, algo que está muy en boga últimamente es la contaminación de los ríos por metales pesados a causa de la minería, ¿no es cierto? Entonces, uno de los problemas que puede pasar acá es la reducción de la biodiversidad y específicamente que algunas especies de microorganismos tienen que ver con esta conversión del mercurio al metilmercurio. El metilmercurio es lo que realmente es tóxico y no se ve, eso es lo peor de todo esto, que cuando nosotros vemos mercurio en un río, entonces nosotros imaginamos que es como un metal ahí flotando, ¿no es cierto? Pero ese metal no hace nada, esa cosa que está flotando ahí no hace nada. El problema es cuando hay un grupo de microorganismos que convierten este mercurio a metilmercurio y el metilmercurio se diluye en el agua y eso es lo que es realmente tóxico. Eh, entonces, cuando nosotros hacemos este tipo, por ejemplo, tenemos sospechas de que un río está contaminado con mercurio y tenemos sospechas ¿y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es preguntarnos si este río contaminado con mercurio tiene la misma biodiversidad que este río que no está contaminado con mercurio. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Contamos cuántas especies hay en cada uno y si contamos cuántas especies hay en cada uno, podemos responder esa pregunta. Ok, este tiene menos o este tiene más. La otra medida de biodiversidad se llama beta diversidad. Entonces, ¿qué se refiere a la beta diversidad? La beta diversidad se refiere a cuántas especies están compartidos entre dos lugares o entre dos muestras. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto? Por ejemplo, si vamos a A, ¿cuáles son comunes? Esta roja y esta verde. ¿Y hay más? No hay amarillo, no, esta verde clarito tampoco, esta café tampoco, esta naranja tampoco. Entonces tenemos dos especies que están comunes. Nuestra beta diversidad sería 2. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite responder otro tipo de preguntas. Esto nos permite responder la pregunta de cuánto se parecen algunas comunidades. Por ejemplo,
¿Cuánto se parecen las comunidades de personas, de microorganismos en el estómago, de personas que comen azúcar y de personas que no comen azúcar, digamos? ¿Para qué nos sirve eso? Para encontrar qué microorganismos están relacionados con el azúcar y cuáles no. Este tipo de cosas. Entonces, esta variable de respuesta, como ustedes pueden ver, ya se imaginan más o menos cómo son, y aquí les pongo un ejemplo de más o menos cómo se ve. Y estos son pájaros. Los pájaros normalmente son más fáciles. Eh, en en las filas, lo que tienen son una especie. Y en las columnas, lo que tienen es un lugar. Entonces, en este caso hay esta cantidad de especies y 28 lugares. Entonces, el primero que se llama Arctic Raven, el primero no hay en uno, no hay en dos, no hay en tres, no hay en cuatro, pero hay en 21. El segundo hay en el lugar 3, en el lugar 9 y en el lugar 13. Y así sucesivamente, así sucesivamente van haciendo con todos. Este tipo de datos se llaman presencia-ausencia. Y el índice de diversidad que mide la presencia-ausencia se llama riqueza, que literalmente es cuántas especies hay en cada lugar. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si ustedes ven esta tabla, ven que lo más común es esta cosa que se llama Black Crested Bulbul, que no sé qué será, los pajarólogos les ponen nombres raros a sus animales, pero esto ya nos hace creer que si hay una especie que está en 28 lugares es porque le va bien, ¿no es cierto? Entonces puede moverse por todo lado. El otro tipo de índices que se utilizan se llaman índices de Shannon. Los índices de Shannon toman en cuenta la abundancia de cada especie en la comunidad. Entonces, por ejemplo, estas son, perdón, aquí está. Estas son arañas. Entonces, nuevamente, cada araña tiene una cantidad en un sitio, en el sitio B y en el sitio C. Esta otra araña es 0 en el sitio A, 1 en el sitio B y 3 en el sitio C. Esta otra araña 2, 4, 5 y así sucesivamente. Y de la misma manera, esto también nos permite calcular cuál es más y cuál es menos diverso en cuanto a lo que es el cálculo de índice. Si ustedes ven aquí abajo de esta tabla, aquí hay un cálculo de un índice que es el índice de Shannon, que literalmente el índice de Shannon es una suma de proporciones. Entonces, en este caso, mientras más alto sea el Shannon, más diverso es un lugar. Entonces tenemos este 1,64 que nos dice que el sitio es el que mayor biodiversidad tiene en arañas. Entonces, así es como se mide la biodiversidad. Finalmente, lo que les decía beta diversidad, hay un índice que se llama Bright-Curtis, entonces lo que toma es la cantidad de especies comunes que hay entre dos o más comunidades, que es lo que les mostraba contando cuántos taxones hay entre A y B, ¿no es cierto? Y como han visto también, como han podido ver también, alfa y beta diversidad puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Cualitativo es lo que les decía, ustedes están contando quién está y quién no está. Por ejemplo, si yo tomo datos cualitativos, es decir, cuántas especies hay, acá hay 6 especies porque hay rojo, amarillo, verde, azul, celeste, anaranjado, etcétera. Y aquí también hay 6 especies, pero si ustedes ven ahí, ven, son distintos. A simple vista se nota que son distintos a pesar de que hay la misma cantidad de especies. Eso sería alfa diversidad cualitativa. Y beta y alfa diversidad cuantitativa ya se fija cuántos hay. Entonces, de los rojos hay 6, de los anaranjados hay 2, etcétera. Y también hay beta diversidad cualitativa y beta diversidad cuantitativa. Ok, súper. Hasta aquí más o menos cómo se estudia la biodiversidad. Se estudia mediante índices. Pero esto es la variable de respuesta de los problemas de ensamblaje de comunidades. Lo que a nosotros nos interesa en algún momento es predecir, ¿cierto? Lo que a nosotros nos interesa es predecir. Entonces tenemos que ver cuáles son las variables explicativas. ¿Qué dice la teoría? Y acá es donde se pone interesante acerca de lo que es el problema del pulso. La teoría dice que los factores abióticos, si ustedes se recuerdan, las dos variables explicativas vendrían a ser los factores abióticos y las relaciones interespecíficas. La teoría dice que ambas son determinísticas. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en ecología de comunidades, los factores determinísticos están basados en en lo que es el concepto de nicho ecológico. ¿Y qué es nicho ecológico? Nicho ecológico son los factores bióticos y abióticos ideales para que una especie pueda prosperar. Es decir, lo que les mostraba, ¿no? Las condiciones, más temperatura, más temperatura, más temperatura, llega un punto bueno, pero después se muere. Lo mismo pasa con las otras condiciones, pero también pasa lo mismo con la presencia de otras especies. Si hay otras especies que te benefician, entonces más de esa especie hasta un punto y luego se muere.
Ese es el nicho ecológico, factores bióticos y abióticos ideales para que una especie prospere. Ahora, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que estos factores bióticos y abióticos son determinísticos. ¿Por qué los dice determinísticos? Porque podemos hacer esa X y Y, podemos hacer esto, podemos medir temperatura y ponerlo como variable explicativa y podemos medir el crecimiento de alguna especie y podemos ponerla como variable de respuesta. Entonces tenemos un X y un Y. Estos son determinísticos. ¿Por qué? Porque a medida que hay más temperatura, el crecimiento aumenta. Más temperatura, el crecimiento aumenta hasta que llega a un óptimo y cuando pasa el óptimo se muere. Esta imagen la puse por lo siguiente, porque esta imagen lo que nos muestra es que cada especie tiene su temperatura óptima, por ejemplo, en este caso. Pero esta temperatura óptima, lo que me dice es que lo que me dice realmente es que cada especie tiene un nicho ecológico distinto. Si yo tomo solo la temperatura, el nicho de esta especie es muy distinto al de esta especie. Entonces, por eso mismo en microbiología les ponemos nombres, ¿no? A los que se parecen a nosotros y nos gusta templadito les decimos mesófilos. A los que les gusta más frío les dicen psicrófilos. A los que les gusta muy caliente les dicen hipertermófilos o hipertermófilos. Y si ustedes ven, hay algunos organismos que pueden vivir a 106 grados. 106 grados es agua hirviendo. Pero esa agua hirviendo es el nicho ecológico de este hipertermófilo. Entonces, siempre que hablan de nicho, entonces ustedes tienen que pensar que están hablando de algo determinístico en cuanto a factores abióticos. En cuanto a factores bióticos también, y esto es interesante, porque la variable explicativa dice que las relaciones entre dos factores bióticos, es decir, entre dos especies, es también determinística. Es decir, si yo pongo en X la cantidad de una especie y en Y la cantidad de otra especie, voy a encontrar alguna correlación lineal, generalmente lineal. El mayor ejemplo de esto es este de acá. Este es el ejemplo clásico en ecología, el ejemplo de las liebres y los linces. Si ustedes ven, en rojo está la cantidad de liebres y de azul está la cantidad de linces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El lince se come a la liebre. Entonces, aquí hay una relación de predador, que es el lince, a presa, que es la liebre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la población de presas y va a aumentar la población de predadores. Disminuye la población de presas y va a disminuir la población de predadores. ¿Por qué pasa esto? Porque llega un momento en que hay tanta liebre, entonces que los linces los pueden cazar fácilmente. Pero esto hace que la población de liebres disminuya, que es lo que están viendo acá. Entonces, si hay menos recursos, la población de linces va a bajar. Llega otro momento en que la población de linces baja, entonces no hay predadores y la presa aumenta. Y los linces que han sobrevivido a la hambruna, entonces pueden cazar nuevamente las liebres y va a aumentar su población. Entonces, si ustedes ven, hay una correlación bien específica entre lo que es un entre dos factores bióticos, que es la relación entre dos especies, y por eso se dice que esto también es determinístico. Eh, Hay muchas relaciones. En este caso, el aumento de uno hace que el otro disminuya, pero hay casos donde el aumento de uno hace que el otro aumente, y eso es porque las relaciones interespecíficas son bastantes. Hay algunas que son como la cooperación, donde los dos se ayudan. Hay otras que son la predación, que es lo que estamos viendo, predador-presa, pero también lo que son las enfermedades, son relaciones entre especies. Y ahí entra el parasitismo, por ejemplo. El parasitismo de la misma manera, el aumento de un parásito hace que el otro disminuya. Y eso es tan interesante, o sea, la distinción entre predador-presa, que ustedes ven que sube, baja, se ve como ondas, ¿no? Se ve como una sierra, y esa es la característica del predador-presa. En el parasitismo, que es donde están las enfermedades, esta relación es tan fuerte que cuando el parásito llega a un nuevo hospedero, el hospedero tiene que sobrevivir. ¿Por qué? Porque lo puede hacer extinguir el parásito. Un parásito puede causar extinciones, ya sean locales o globales, y eso se ve mucho. El COVID ha sido un ejemplo, pero hay otros ejemplos mucho más fuertes, como son la gripe española, el ébola. El ébola es el otro ejemplo bien interesante en esto. ¿Por qué? Porque llega el ébola a una población y los mata tan rápido que los hospederos, primero que no sobreviven, se mueren casi del mismo rato, pero los mata tan rápido que los hospederos no pueden moverse a otros lugares y entonces no puede haber esta dispersión del parásito. Es súper interesante. Por eso les digo, esto tiene que ver un poco con todo, ¿no? El problema es que
A veces pensamos en predador-presa, parásitos hospedero, especie 1, especie 2, y no es tan sencillo. Este es un ejemplo que les traigo. Seguramente han debido escuchar de las hormigas atinas. Las hormigas atinas se llaman hormigas cortadoras de hojas. Entonces, ¿por qué esto es interesante en cuanto a factores bióticos? Ahí me sobró una. Estos son factores bióticos determinísticos. ¿Por qué esto es interesante? Porque esto no es relación predador-presa. Las hormigas cortadoras de hojas lo que hacen es salen, sacan las hojitas de los árboles y no se comen eso, ¿no? Se lo llevan al nido y en el nido tienen cultivos, es cierto, las hormigas hacen agricultura. Entonces, en los nidos tienen cultivos y esos cultivos son de hongos. Entonces, estos cultivos de hongos sirven para que otras hormigas vengan, corten los pedacitos de hongos y con eso den de alimentar a sus larvas. Entonces, ahí hay una relación entre la hormiga y el hongo. Pero en el suelo hay otro hongo, y este hongo es un parásito del hongo que es el cultivo. Entonces, si este hongo, que es una peste, afecta al cultivo, que es beneficioso para la hormiga, entonces a medida que aumenta el parásito, la peste, entonces el hongo original va a bajar. Y si baja el hongo que es el cultivo, la hormiga también va a bajar. Entonces, ¿qué hace la hormiga? La hormiga no se queda así nada más. La hormiga deja que crezcan unas bacterias en su cuerpo y estas bacterias producen antibióticos. Y estos antibióticos atacan a este hongo que es la peste. Entonces hay una relación de cuatro partes, ¿no? La hormiga con sus bacterias, con el hongo cultivo y con el hongo que es la peste. Entonces esta es una relación de cuatro, no es de dos. Y muchas de las relaciones en la naturaleza son así. Ahora, para meterle el componente de BR, hay un paquete que se llama Virtual Species, que realmente hace todo lo que les estaba mostrando, pero como que son regresiones, pero esas regresiones las sintetiza en un solo lugar. Todo esto que hace este paquete Virtual Species se le puede hacer manualmente, ¿no? Como les digo, estas son regresiones XY. Pero ¿cómo funciona este paquete? Este paquete lo que trata de hacer es generar distribuciones de especies, es decir, buscar dónde deberían estar las especies en base a las condiciones que nosotros les estamos dando. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Lo que ustedes hacen es ponen factores abióticos o factores bióticos, ponen cuál es la relación entre estos factores bióticos y estos factores abióticos en forma de regresión con alguna especie que nos interese. Y lo que hace el paquete es generarte un mapa donde es mayor probabilidad de encontrar una especie respecto a los factores abióticos. Y eh, eso se llama nicho ideal, porque es donde se supone que debería estar la especie. Es decir, estoy buscando los lugares ideales para donde encontrar una especie. Súper. Eso es lo que dice la teoría. La teoría dice que todo es determinístico. Las partes abióticas son determinísticas, las partes bióticas son determinísticas, entonces se puede predecir fácilmente cómo es que se pueden ensamblar las comunidades, ¿no? Pero eso es falso, eso no es cierto, eso no pasa en ningún lugar. Las comunidades son súper complejas y casi nunca están relacionadas con tantos factores bióticos y abióticos. Entonces aquí es donde entra en juego lo que vendría a ser la parte del curso, ¿no? Que son las variables estocásticas. Hay una persona que se llama Belen, no me acuerdo su nombre, se apellida Belen, que él tiene una teoría de comunidades. Él, por su lado, decidió plantear otra cosa distinta a lo que estábamos viendo respecto al ensamblaje, ¿no? Eh, Él decía una cosa, ¿no? O sea, nosotros decimos, ok, el ambiente, que son las condiciones y las relaciones con otras especies, son los que van a determinar la presencia o ausencia de algo o la cantidad de algo, de alguna especie que nos parece interesante. Y eso es determinístico, es decir, puedo encontrar los lugares ideales, y eso es la teoría de nicho, ¿no? Las condiciones ideales. Pero Bennett dice que esto no es suficiente para explicar por qué las especies, o sea, por qué los animales, plantas, bacterias, etcétera, están donde están. Entonces, él dice que lo que falta acá es integrar diferencias en competitividad y reproducción. ¿Qué quiere decir eso? Que hay plantas, como vimos en este ejemplo, bien rapidito, este de acá, hay plantas que agarran mejor los recursos que otras plantas. Entonces, eso él lo considera estocástico. ¿Por qué lo considera estocástico? Bellens dice que los factores estocásticos
en comunidades surgen cuando se tratan de integrar las diferencias entre competitividad y reproducción. ¿Por qué? Porque estas diferencias entre competitividad y reproducción de las especies tienen que ver con la historia evolutiva de cada especie y se miden a nivel organismo, a nivel individuo. ¿Qué implica eso? Eso implica que un individuo se reproduzca mejor que otro, o que un individuo sobreviva al calor o a la hambruna mejor que otro, tiene que ver con su genética, y tiene que ver con sus mutaciones, y tiene que ver con sus características morfológicas, biológicas, etcétera. Y eso él lo consideraba estocástico, porque estocástico, ustedes saben, ¿no? Son variables que son como que al azar, son cambios como que son al azar. Entonces él decía, ok, si cada individuo va a ser distinto en su capacidad de competir y de reproducirse, entonces esto es estocástico, porque no puedo predecir individuo por individuo, ¿no? Eh, Él integra esa idea, y voy a hablar un poquito de su artículo, porque me parece súper gracioso este artículo. Es muy bueno, pero es muy gracioso al mismo tiempo, y les voy a decir por qué ahorita. El artículo se llama Síntesis conceptual en ecología de comunidades. Ya del título es medio ambicioso, por así decirlo, porque no creo que nada, en un artículo no se puede sintetizar todo lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Pero él lo pone así como síntesis conceptual de ecología de comunidades. Mark Bellen, Mark Bellen. Y no es tan viejo este artículo, es del 2010, debe tener 14 años, es bastante nuevo. Entonces, él lo que decía era lo siguiente: si tenemos una especie A, ¿cuánto hay de esa especie A? Y diferenciamos el fitness de A y B. El fitness se refiere a la diferenciación competitiva, ¿no? Cómo competimos y cómo nos reproducimos. Entonces, esta diferencia de, de competitividad o de reproducción entre dos especies debería tener un efecto sobre A. Si es constante, entonces esta diferencia, a medida que aumenta A, entonces esta diferencia no varía. Pero hay casos donde a medida que aumenta la frecuencia de una especie, entonces la diferencia de fitness va a aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Que esta especie a medida que son más, está ganando mayor ventaja competitiva. Hay otros casos donde a medida que son más la especie A, no le conviene, entonces a medida que van aumentando, va disminuyendo su ventaja competitiva. Y hay casos que son totalmente imprevisibles y muy complejos. Y hay casos donde realmente no pasa nada, ¿no? Entonces, él se fijaba en estos dos casos, y en este tercero, perdón, se fijaba en estos tres casos, en B, C y D, y de aquí es de donde saca la idea de que hay que ver individuo por individuo las ventajas en competencia o en reproducción. Entonces, ¿qué es lo que decía él? Él decía lo siguiente. Él plantea que hay cuatro procesos: uno que se llama selección, otro que se llama deriva, otro que se llama especiación y otro que se llama dispersión. Estos cuatro procesos son los que influyen en la ensamblaje de comunidades. Ya no son los que les decía antes, que eran los abiótico, no biótico, ¿no? Entonces, en este caso son cuatro. Entonces, estos cuatro forman parte de lo que él decía la caja negra de la ecología de comunidades, y les decía caja negra porque él decía, ok, yo propongo estos cuatro, pero no sé cómo funcionan. Él básicamente dijo eso: propongo estos cuatro procesos, pero no sé cómo funcionan, no sé qué hacen, pero son importantes. Y son tan importantes que le voy a llamar en el artículo Síntesis conceptual en ecología de comunidades. Y una vez metemos estos cuatro procesos en una caja negra y no sabemos, aquí pasa cierta magia estadística, cierta magia, esto cambia los patrones que tenemos de especies. No voy a hablar de todos estos, pero quiero hablar de este, que es la productividad, las relaciones de diversidad y productividad. ¿Por qué quiero hablar de ese? Porque este es literalmente el que tiene que ver con nuestro estilo de vida en los cultivos, en la agricultura, etcétera. Porque la diversidad de especies en un cultivo sí tiene que ver con la productividad de estos cultivos. La diversidad de especies en el suelo sí tiene que ver con cuánto están produciendo las plantas, cuán productivas son las plantas. Y el de abajito también es importante, el de diversidad disturbancia. ¿Por qué? Porque este es cuán importante es la biodiversidad para soportar los cambios climáticos. Ustedes han visto que en España ha llovido un montón. La Paz cada que llueve se inunda, Santa Cruz también. Eh, los desastres naturales son cada vez más seguidos, por ejemplo, con los incendios.
los incendios tienen que ver mucho con la humedad del bosque. Entonces, todo esto, todo esto viene, según Velen, de estos cuatro procesos. Ya los otros son un poco más teóricos, ¿no? Distance decay, la diversity, etcétera. Son patrones que han visto en diversidad de especies, pero que son muy teóricas todavía. Pero hay otras que son, nos afectan directamente a la vida, a nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué son estos cuatro? Es importante definirlos. Diversificación es cuando hay una mutación en una especie y forman dos especies. Entonces se genera una nueva variante genética en una comunidad y esta es al azar. Se cree que las mutaciones son al azar, pero también se sabe que hay muchos factores ambientales que las influyen, ¿no? Por ejemplo, la radiación ultravioleta, los agroquímicos, etcétera, etcétera, provocan mutaciones, pero el problema es que estas mutaciones no sobreviven. Entonces, la diversificación sí tiene que tener un componente al azar para generar nuevo material genético. La dispersión se refiere a cuánto pueden moverse los organismos. Esta es la más fácil de entender. La selección, les voy a mostrar al final un videito de cómo funciona la selección, que son los cambios en la comunidad causados por factores determinísticos, es decir, todo lo que es relación biótica y abiótica está acá en selección. Y el drift se llama deriva, y la deriva son los cambios estocásticos. Entonces, estos cambios estocásticos son los que hacen que haya cambios al azar dentro de la composición de una comunidad. Entonces, ¿qué decía Bellend que pasaba? Él propone, ¿no? Tenemos una comunidad local que está en un lugar, entonces los individuos de esa comunidad se empiezan a dispersar, se van más lejos y sufren selección, deriva y especiación. Entonces, si sobreviven a la selección, deriva y especiación, forman una comunidad regional, pero ¿qué pasa? Se siguen dispersando y vuelven a sufrir selección, deriva y especiación y así hasta formar una comunidad global. ¿Se les ocurre qué ejemplo viene a la mente con esto que está pasando con selección, deriva, especiación, dispersión, selección, deriva, especiación, dispersión, que nos está afectando la salud ahora mismo? Los mosquitos. Los mosquitos se supone que solamente viven en climas calientes, ¿no es cierto? Pero el hecho de que la Tierra, que el planeta esté cada vez más caliente, les permite dispersarse a otros lugares y pasar por esos procesos con mucha más facilidad y eventualmente van a formar unas comunidades globales. Entonces, ¿por qué son importantes los mosquitos? Porque ahí están el dengue, la chikungunya, la malaria, etcétera, muchas enfermedades. Entonces, el estudio de este proceso de dispersión, especiación, deriva y selección nos permite saber dónde van a ser los próximos brotes de estas enfermedades. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con otros organismos que también son vectores de enfermedades, que portan enfermedades. Por ejemplo, se sabe que algunos organismos, el COVID es un ejemplo, porque no se sabe de dónde ha venido el organismo, pero se sabe que no ha pasado por este proceso. Es la enfermedad la que ha pasado y el organismo la que ha no ha pasado por el cambio. Entonces, esto nos permite predecir eso, más que todo con vistas a salud ambiental. Ahora, ¿por qué me parece interesante o gracioso este artículo de Bellet, aparte del título? Bellet tenía como que un complejo de que es muy grande, entonces él se animó a decir lo siguiente, él puso una tabla en su artículo donde pone todas las teorías que hay acerca de ensamblaje de comunidades. Entonces, él dice, en la teoría de nichos, eh, solo está la selección, que es lo que yo estoy proponiendo. En la teoría neutral, solo hay deriva. En los modelos de nicho neutral, solo hay selección y deriva. Y así va yendo teoría por teoría y poniendo a los autores aquí, o sea, le dice, esto explica esto, esto explica esto, esto explica esto, y al final ponen los cuatro, son mi teoría, y eso los estoy presentando en este artículo. Entonces, como que yo explico todo esto. Eso es lo que él decía. Eso me pareció muy, muy gracioso. Entonces, para no entrar en detalles de estos cuatro, voy a hablar un poco de esto. La dispersión es la más fácil de entender de estos ejemplos de teoría de comunidades de Bell. ¿Por qué? Porque la dispersión es literalmente cuánto se mueve un organismo respecto a su tamaño. Entonces, cuando yo les decía que las variables estocásticas son las que son inherentes a cada individuo o a cada población, en ecología de comunidades, entonces acá podemos ver que los organismos más pequeños se mueven menos y los organismos más grandes tienden a moverse más.
Entonces hay algunas especies como las aves que se mueven demasiado. Y hay otros ejemplos como son los insectos que se mueven muy poquito, que se mueven como queicito. Claro, siempre hay excepciones, ¿no? Pero este es el mejor ejemplo de cómo funcionan las variables estocásticas, ¿no? Las características propias de cada organismo le permiten tener alguno de estos cuatro procesos. En este caso, la dispersión, que es el más fácil de explicar. Súper de teoría. Entonces, ¿cómo se estudia esto? Se estudia mediante tres formas. Una es bien propia de mi área de microbiología y las otras son más magia estadística. Eh, la primera magia estadística es la estadística multidimensional. ¿De qué se trata la estadística multidimensional? La estadística multidimensional se trata de escoger muestras. Es multidimensional porque en cada muestra hay un montón de especies, es decir, muchas dimensiones, donde cada especie representa una dimensión. Y nosotros proyectamos esta multidimensionalidad en gráficos de dos dimensiones. Entonces, en estos gráficos de dos dimensiones, si la estadística fuera justa, las mismas comunidades quedarían en los mismos lugares, es decir, mientras más cerca estén los puntitos, más parecidas son esas comunidades en cuanto a qué especies están ahí. ¿Y eso qué nos permite? Eso nos permite, por ejemplo, encontrar que lugares que no tienen salinidad son distintos a lugares que tienen salinidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Esto es estocástico porque no estamos midiendo la salinidad, es decir, no estamos utilizando la salinidad para decir, ok, mientras más sal, más diversidad. No es determinístico por eso. Es estocástico porque nosotros estamos agarrando muestras, las estamos representando en dos dimensiones, y como les digo, si la estadística fuera justa, entonces todas las que son parecidas deberían quedar cerquita. Se llama estocástico, esto es estocástico porque no estamos haciendo ninguna predicción, lo que estamos viendo es similitud de comunidades. Ahora les voy a hablar, la segunda forma de estudiar variables estocásticas en ecología de comunidades es mediante la teoría neutral de Hubble. Ahora, esta es otra cosa que me parece súper graciosa porque si ustedes ven esta tabla, perdón, si ustedes ven esta tabla, acá está Hubble en 2001 y acá está su teoría neutral. Y él le puso de nombre estocasticidad demográfica, ¿no? A la teoría neutral. Bellent le puso a la teoría neutral como estocasticidad demográfica. Pero Hubble no le puso ese nombre inicialmente. Hubble le puso la teoría que unifica biodiversidad y biogeografía. Ese es el nombre que él le puso. Eh, Esto sirve para estudiar estocástica. ¿Por qué? Porque si ustedes ven como la foto del inicio un bosque, tienen distintas especies. Ahora tienen que pensar que cada una de estas especies puede morir. Entonces hay un proceso de muerte donde se libera un espacio. Por ejemplo, la que se murió fue esta. Después de la muerte tenemos un espacio. Entonces, ¿quién va a ocupar ese espacio? Ese espacio puede ser ocupada por una especie que tenga la capacidad de llegar ahí rápido, o puede ser ocupada por una especie migratoria, es decir, una especie ajena que ha llegado acá por algún motivo. Entonces, una vez se establece, ya sea por el nacimiento de alguna especie que ya existía acá o por la llegada de otra nueva especie, entonces esto vuelve a ser un estado de inicio. Luego vuelve a haber otro proceso de muerte y ese espacio tiene que ser ocupado de nuevo. Esa es una forma en que se estudian las variables estocásticas. ¿Por qué? Porque aquí tú incluyes, ¿qué se llama? Las tasas de mortalidad de una población, las tasas de natalidad de una población y las tasas de migración de una población. Y si ustedes ven qué variables estocásticas se estudian acá, entonces ya se han debido dar cuenta dónde estudiamos esto. Esto estudiamos en personas, ¿no? En poblaciones humanas, donde nosotros tenemos bien mapeado lo que es la muerte, la mortalidad, la natalidad y la migración. Tenemos bien mapeado, entonces nosotros podemos hacer esto, la teoría neutral de Hubble. Ahora, otra cosa que me parece súper gracioso de esta persona de Hubble es que él hizo su artículo que se llamaba La teoría unificada de la biodiversidad y la biogeografía. Y después de 10 años se le ocurrió hacer otro artículo que se llama La teoría neutral, la teoría que unifica la biodiversidad y la biogeografía, cumple 10 años. Y él ha escrito ese artículo, también él está acá, si ustedes ven su nombre. Entonces él pone acá en la representación. Es decir, es como que hay una pelea entre ellos por decir cuál es el más importante y cuál es el menos importante al explicar eso. Bueno, volviendo a lo nuestro. Esto se puede representar muy fácilmente en la foto que les mostré al inicio.
Cada árbol ocupa un lugar y ustedes ven hay unos árboles sin hojas. Entonces estos árboles ya están muertos en muchos casos. Y este espacio lo van a tomar algunos de los que están alrededor. Ya sea los verdes porque están más cerca y se pueden dispersar más rápido, ya sea este anaranjado porque puede reproducirse mucho más rápido y crecer más rápido, o ya sea alguna especie que no está en la foto y que se puede meter por ahí. Entonces Hubble veía estas fotos, entonces él decía que sí funcionaba. La tercera forma de estudiar variables estocásticas es bien propia de mi área, que es de las variables de, que es bien propia de mi área, que es la microbiología ambiental. ¿Y por qué? Porque la tercera forma de estudiar variables estocásticas, es decir, son cosas como que al azar que no sabemos cómo funcionan, entonces es utilizando controles y modelos nulos. Y aquí les pongo un ejemplo de medicina que me encanta a mí porque esto es casi un clásico. Este ejemplo de medicina habla de unos ratones que se llaman notobióticos. Estos ratones notobióticos no tienen microbiota intestinal, es decir, no tienen la flora intestinal. Y se les puede poner flora intestinal artificial. Entonces, en este artículo lo que hacen es distinguir la flora intestinal, la microbiota, de dietas bajas en grasa y de dietas altas en grasa. Y se dan cuenta que hay una bacteria que se llama Clostridium ramosum, que ellos le ponen CRA, que hay mucho en los que son las dietas altas en grasa. Entonces crean tres comunidades, ¿no? Una comunidad que se llama Sihumi, que es literalmente todas estas bacterias, utilizan el Clostridium ramosum y también hacen una comunidad sin Clostridium ramosum. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho acá literalmente? Ellos literalmente han ensamblado tres comunidades. Entonces han visto cuál es el efecto de estas tres comunidades en el peso de los ratones y se han dado cuenta que el Clostridium ramosum tiene algo que ver con el peso de los ratones, porque si ustedes ven, la comunidad sin Clostridium sin CRA son más flaquitos y la comunidad con CRA o solo CRA son más gorditos. Entonces sacaron esta foto que es un ratón gordo y un ratón flaco, ¿no? Entonces, de esta manera se estudian utilizando controles, porque esto es bien propio de la microbiología, porque es muy difícil hacer comunidades artificiales de jaguares, de plantas, de pinos. En cambio, de microorganismos, uno consigue de alguna manera estos organismos y los hace crecer en laboratorio, los mezcla y los pone en el ecosistema. En este caso, el ecosistema es el ratón. Y como les decía, ¿no? Entonces, usando estas comunidades que en inglés les dicen las mock communities, que son como las comunidades tontas o algo así, que son las comunidades simples, uno puede ver realmente qué es lo que está pasando en cuanto al ensamblaje de la comunidad y qué efecto tiene en el ecosistema. Esto es bien propio de microbiología. Yo tuve la oportunidad también de participar en algunos de estos experimentos donde nosotros íbamos a buscar unas piedras al desierto y las piedras tenían sus propias comunidades y nosotros movíamos las piedras de un lugar a otro, entonces de esa manera lo que hacíamos variar eran los factores abióticos. De la misma manera, estamos estudiando, estamos reduciendo la estocasticidad para tratar de centrarnos en un factor, ¿no? En mi caso era con implicancia de ver cuál es la adaptación a la sequía, pero en este otro caso la implicancia es ver cuál es la influencia en la salud, en este caso de los ratones, pero también tiene que ver con los humanos, ¿no? Entonces, para terminar mi presentación, quiero hablar, yo sé que todo esto a veces se hace un poco pesado, y hablar de derivas, selección, etcétera, etcétera, como procesos estocásticos, es difícil de entender si no lo vemos. Entonces, también, como yo les dije, ¿no? Procesos estocásticos en biología son los procesos que son inherentes a los individuos, a las características individuales de una población. Entonces, yo les traje un ejemplo para que vean cómo son estos procesos estocásticos en acción. ¿Ok? Este es un artículo que a mí me fascina, que se llama Selección de la morfología de unas lagartijas en una isla que pasó por unos huracanes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es Cuba, y en Cuba, en estas islitas que son parte de Cuba, hay dos bahías, ¿no? Una es Pine Cay y la otra es Water. Entonces, en el 2017, lo que pasa, pasaron dos huracanes seguiditos por ahí, uno es el huracán Irma y a la semana pasó el huracán María. Pero esto no es Cuba, esto es Turcos y Caicos, que son dos islas que están cerca de Cuba, pero se llaman Turcos y Caicos. Entonces, tanto Irma como María, eh,
destruyeron prácticamente todas estas islas, y eso implica que también afectaron a las poblaciones. Entonces, en estas islas existen un género, una especie de lagartijas que se llama Anolis scriptus. Entonces, esta es la Anolis scriptus, ¿no? Eh, Esta es la Anolis scriptus. Entonces, la característica que tienen es que viven en los árboles, tienen sus patitas, y en sus patitas tienen como unos pads, que son como unas rugosidades con las que se agarran. Y lo que a mí me parece súper interesante de estas lagartijas es que cuando están en época de reproducción les crece esta cosa de colores y eso es para atraer a la hembra. Y algunas se ponen tan así, tan vívidas por reproducirse que se vuelven verdes. Entonces me parecen súper locas estas lagartijas. Bueno, lo que pasa es que vino el huracán y se llevó estas lagartijas a las Anolis scriptus, pero no se llevó a todas, ¿no es cierto? Entonces eso es un proceso de selección donde hay una variable determinística, que es el huracán, que está pasando por ahí, que luego va a tener influencia sobre las variables estocásticas, que son la influencia la influencia de los características de la especie. Entonces, ¿qué hicieron? Pasó el huracán, pasó lo determinístico, entonces se pusieron a medir lo estocástico. Estos son literalmente, por así decirlo, voy a decirlo entre comillas porque esto es una estandarización estadística, la diferencia en tamaño de estas distintas cosas. Por ejemplo, la primera antes y después del huracán. Por ejemplo, antes del huracán, medían, o sea, ellos estudiaban todo el rato estas lagartijas, luego vino el huracán y lo siguieron estudiando. Midieron desde la punta hasta la cloaca, que es donde comienza la colita. Entonces se dieron cuenta que después del huracán son más pequeños, su cuerpo es más pequeño. Luego midieron su húmero. El húmero es este hueso de acá. Se dieron cuenta que luego del huracán el húmero es más largo. Midieron el fémur, que es este de acá, que es este hueso de acá. Entonces se dieron cuenta que en el huracán el fémur es más corto. Y de la misma manera, de los miembros de atrás, entonces se dieron cuenta que su dedito más largo de los miembros de atrás es también más corto. Lo otro que se dieron cuenta, los pads, este es el área de los pads, es decir, ellos tienen como unas rugosidades acá, entonces el área de esas rugosidades, tanto en patas como de adelante como en las patas de atrás, se volvió más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas lagartijas se están volviendo más pequeñitas, sus brazos de adelante se están volviendo más largos y estos pads se están volviendo más grandes. Bien. ¿Por qué pasa eso? Entonces les voy a mostrar un video porque ellos hicieron, además de medir a las lagartijas, hicieron un experimento súper sencillo y se los voy a mostrar ahorita para terminar, que es lo que yo le digo, que la naturaleza es una combinación de variables estocásticas y determinísticas, ¿no? Entonces el video lo tengo acá. Si ustedes ven, ya imaginan qué han hecho, ¿no? Han puesto un palito, han agarrado alguna lagartija y le han puesto un ventilador. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Le ponían el ventilador y ven que saca cómo se agarra la lagartija así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Qué es lo que pasa? Los húmeros se vuelven más largos para poder abrazarse donde están, los pads se vuelven más rugosos, así se agarran más firmemente, pero la lagartija también se tiene que volver más pequeña, ¿no? Entonces se vuelve más pequeña y eso le permite agarrarse más firmemente. Entonces acá está hablando del huracán, de todo lo que causó, y esta es la Anolis scriptus que está viviendo en los árboles. Ellas viven así en los árboles. Luego fueron a recolectar y los pusieron en un ventilador. Entonces ven cómo el ventilador va aumentando de velocidad. Entonces ustedes ven cómo se agarra primero, se vuelve muy fuerte y lo primero que se sueltan son las patas de atrás. Entonces la lagartija se agarra de adelante. La lagartija se agarra lo que puede con sus patas de adelante hasta que ya no puede más y sale volando. ¿Ya? Y sale volando. Esto lo hicieron con un ventilador, entonces lo bueno es que tenían una cosita atrás esos son los pads que les digo, entonces van volando hacia atrás y se caen y se quedan seguras. Pero ellos vieron que esa idea de que los lagartijas tengan que ser más pequeñas, con patas delanteras más largas y sus dedos con más rugosidad, entonces les permite agarrarse así, abrazarse de esa manera. Entonces, ese es el ejemplo que yo les pongo de lo que vendría a ser, de lo que vendría a ser de proceso determinístico y proceso estocástico, ¿no? Súper.
determinístico viene a ser el huracán y estocástico esas medidas que tiene la lagartija. Entonces, con eso termino. Este es mi correo. Si tienen preguntas, pueden hacérmelas. Y este es mi contacto. Si quieren escribirme, yo les voy a responder. Pueden escribirme en total confianza. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ahora quisiera enviar el link para que ustedes puedan bajar también los videos de los otros 2 días. Entonces, por favor, si me permiten, mientras tanto, si existiera alguna pregunta para el doctor Pérez, por favor, permítanme ahí copiar el link. Ese es el link que coloco en la mensajería. Ustedes pueden ingresar y ahí van a tener justamente las grabaciones del día 1, del día 2 y también los documentos que nos adjunten, ¿no? Doctor Pérez, no sé si es que tiene un drive con el que nos pueda compartir ahí el documento de la presentación y Sí, si tiene lo subo ahorita a la presentación. Ah, perfecto. Ahí mismo, Entonces, en el mismo link, ya está incorporado el día 3. Entonces usted puede ingresar y subir ahí el PDF y lo que usted vea conveniente. lo acabo de subir. Perfecto. Después también quisiera pasarles el link del formulario. En un momento. Muy bien. Entonces, el segundo link corresponde al formulario de asistencia. Les pido por favor llenar el formulario de asistencia. Muy bien. A ver si es correcto. Perfecto. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, consulta. Bueno, profesor Pérez, durante la charla que me pareció muy interesante, le agradezco. Estaba pensando en algo que me apasiona mucho, que son las orquídeas. Ya. Y estaba pensando en estas comunidades y las interacciones que requieren las orquídeas. ¿Cuál es su apreciación respecto a las orquídeas y todo el impacto de las quemas que estamos teniendo? ¿Existe posibilidad de recuperación, de que se creen las comunidades? Lo que pasa en las quemas, desde el punto de vista, voy a compartir rapidito esto. Lo que existe, lo que pasa con con las quemas es esto, ¿no? Que tenemos nuestra comunidad inicial, pero este proceso de muerte es muy fuerte. Entonces hay muchas cosas hay muchos espacios para otras especies luego ocupar. Pero si siguen las quemas, entonces no les va a dar el tiempo para hacer estos nacimientos o estas migraciones.
Eso es lo que ha pasado este año. Y no pongo ejemplo el año pasado que hubo quemas, pero fueron como que una semana, así fuerte, fuerte. Entonces, pónganse que en una semana se abren muchos espacios, pero luego hay tiempo para que la comunidad reaccione. Ahora ha sido meses, entonces hay muchos espacios, pero se sigue quedando, sigue quedando, sigue quedando. Entonces, la comunidad no puede llenar estos espacios, ¿no? Los orquídeas tienen una característica bien interesante, que es que dependen de los hongos, mucho. En sus raíces tienen hongos, entonces son estos hongos los que les dan alimento. Ahora, que la orquídea pueda volver a repoblar requiere dos cosas: que el hongo haya sobrevivido, porque tiene que estar en asociación con la orquídea, y lo otro es que le dé suficiente tiempo a la orquídea para poder dispersarse. La otra cosa que es interesante de las orquídeas es que ellas tienen formas muy distintas, ¿no? Entonces, cada forma se asocia a un tipo de polinizador o a un tipo de reproducción. Entonces, nuevamente, estos rangos de nacimiento de las orquídeas no son tan sencillos como en otras plantas. Entonces, este tipo de organismos que son más especializados en sus estrategias de migrar o de reproducirse, no van a tener según yo, no van a tener tanto éxito al momento de repoblar, a menos que les des mucho tiempo para que todas las condiciones se vayan dando. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta más? Perfecto. Entonces, le agradecemos, doctor Pérez, por la brillante exposición y recordamos también a los presentes que tenemos nuestro último día del workshop el día de mañana a las 6 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias por su asistencia y buen descanso. ¿Listo? Muchas gracias. Todos, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta Saludos. luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.